Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Vamos a dar inicio a un nuevo episodio más de este podcast para empresarios, para directivos, para emprendedores que quieren empezar a vender más, que quieren empezar a tener mejores resultados con su marketing, con sus ventas. Estamos hablando de Impacta IA, para que nos sigan por favor en todas las redes, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestro podcast. Tenemos un gran invitado el día de hoy, nuestro coprotagonista de este podcast, donde nos va a hablar de todo lo que ha aprendido en todos estos años, en su gran experiencia en comunicación persuasiva, redacción, copywriting. Estamos hablando de Paulo Restrepo, una persona que conozco y que he trabajado por varios años en desarrollo de campañas, en desarrollo de marketing para empresas. Ha trabajado con las mejores compañías en México, Colombia, España, y tenemos hoy el gusto de que nos va a empezar a compartir todo su conocimiento. Paulo, ¿cómo estás? Adelante. Carlos, ¿cómo te ha ido? Muy contento de estar acá en este podcast que sin duda va a ser una bomba de ideas, de mucha creatividad. Aquí la pesca no es con dinamita, es con nitroglicerina pura. Excelente, excelente. Y vamos a entrar en materia directamente. Vamos a hablar del tema del día de hoy y principalmente nos vamos a enfocar en cómo escribir como un genio persuasivo, sin ser uno todavía, pero utilizando la inteligencia artificial. Esto es algo que es muy importante porque el tema central de Impacta IA es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar todos los aspectos de nuestras campañas, de nuestro marketing, y por supuesto traemos a este gran experto que nos va a hablar de todo lo relacionado sobre este tema. Adelante, Pablo, cuéntanos un poco sobre cómo podemos empezar a despertar ese genio persuasivo con la ayuda de la inteligencia artificial. Bueno, muy buena pregunta. Lo primero es que la gente suele generar, digo que es un comportamiento de ansiedad muy fuerte y quiere respuestas rápidas. ¿Listo? Si queremos lograr preguntas complejas, hagamos preguntas con un poco más de contexto para empezar a conectar a la inteligencia artificial y que entienda muy bien qué es aquello que le queremos preguntar. Entonces, el contexto, ese primer momento de verdad, va a marcar la diferencia. Es como, a ver, por decirte algo, es como si le preguntas a la IA, yo quiero un comercial o un anuncio para vender comida. Bueno, ¿qué tipo de comida? ¿Cuál es el restaurante? Probablemente a unas personas les gusta el cilantro, otros son veganos, otros son súper carnívoros, otros les gusta la sopa de hígado, no sé. Hay que mirar un poco como las preferencias de ese público objetivo, cuál es ese avatar al cual nos vamos a dirigir y empezar a darle contexto, alimentar la IA para que si podemos hacer un anuncio que esté muy conectado al contexto y como la IA o ChatGPT en este caso es generativo, empieza a mirar toda la big data que hay en las redes sociales y en Google y en todos los elementos que hay para poder desarrollar un anuncio persuasivo. Excelente. Y como yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando probablemente apenas están enterándose de esto de la inteligencia artificial, posiblemente ellos o la persona que está encargada de la redacción, de la creación de las campañas, apenas están dando sus primeros pasos en esto de la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden esa persona o ese team creativo empezar con el pie derecho y cómo pueden empezar a utilizar la IA en la creación de sus campañas de copywriting, pero desde cero? ¿Qué les podría recomendar a esas personas? Bueno, muy, muy importante tu pregunta, Carlos, porque definitivamente es entender a qué público le vas a llegar, cómo piensa esa persona, cómo se imaginan o crear como un personaje digamos que ideal, que sería como el público objetivo y empezar a desglosar muy bien. Esta es una técnica que se le conoce como el briefing en publicidad. Un brief es permitirle a la IA que te haga preguntas para poder empezar a conectar con data sobre el avatar,
el tipo de producto, los elementos diferenciadores del producto, los elementos persuasivos o diferenciales que tiene este producto, digamos, a nivel de marketing diferencial o el benchmarking, que es estudiar un poco a la competencia para saber dónde nos vamos a diferenciar. Y ella empieza a unir los puntos y a generar, porque como decía yo en la primera pregunta que me hiciste, si empezamos de una con toda, pues los resultados van a ser bastante mediocres y las respuestas bastante superficiales. Hay que alimentarlo un rato para empezar a conectar. Excelente. Eso es muy importante porque yo creo que ahora con la inteligencia artificial, pues el objetivo principalmente es que no suene como un robot o algo, o que no se identifique con la marca. La idea es que pues pueda hablar como tú, pueda hablar como tu empresa, y que se exprese y que comunique especialmente como con la voz de tu marca, con la voz de ese branding que estás desarrollando. Y si todavía, pues me imagino, no lo estás desarrollando como tal, la IA te puede ayudar a que puedas cimentar mejor esa comunicación. Y quiero hacerte una pregunta muy directa, Pablo. Yo te conozco de todo el trabajo que has realizado, y algo que me impresionó mucho de tu trayectoria y de cómo tú empiezas a desarrollar tus campañas es que ahora con la inteligencia artificial ya uno no se da cuenta si estamos hablando con el verdadero Paulo o estamos hablando con la versión IA de Paulo, o si las campañas creativas que estás creando las estás creando tú o las estás creando la IA, porque ya prácticamente uno no nota la diferencia. Y eso es algo que creo que hay que resaltar mucho. ¿Cómo le podemos hacer para que nuestras marcas, para que nuestras empresas, así como tú ya tienes tus propios clones digitales y estás creando grandes campañas con la IA, cómo podemos hacer para que una empresa que apenas está empezando o un emprendedor que todavía no conoce mucho de la inteligencia artificial pueda seguir tus pasos y pueda empezar a entrenar esa IA y que hable como ellos o como ellos quieren que hablen? Muy buena pregunta, yo, Carlos. Pues mira, te la respondo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo me vendo como Paulo Restrepo Copy y descuadriculador de mentes aburridas. Eso tiene unos elementos semióticos alrededor, que son todos los elementos simbólicos. Y yo, por ejemplo, en mi tono de comunicación, Paulo Restrepo como marca personal y marca corporativa también como Infocus Lab, el tono de comunicación mío es un poco desparpajado. Yo combino la ciencia con la calle, porque la ciencia te da la argumentación y la calle te da la acción. Yo uso elementos de la jerga, de esos modismos que hacen a Paulo Restrepo distinto. Le digo algunas conversaciones a la IA que yo tengo normalmente con las personas. Inicialmente yo lo escribía, pero a veces uno se cansa de escribir y para mí es mucho más fácil, por ejemplo, hablarle desde el audio, porque puedo ser un poco más desparpajado y más como soy yo, y empiezo a poner el tono sarcástico, de doble sentido, irónico, con algo de sentido del humor, o las expresiones que lo hacen uno único, y eso va a hacer que sin duda esto te dé mucho más credibilidad, porque uno empieza a desarrollar un tono, una marca personal en una línea de tiempo. De hecho, tengo un taller que se llama el punto G del marketing personal, y dentro de ese punto G, que yo digo que es la gran contracción pélvica cerebral creativa, me estoy inventando, digamos, el elemento, esto debe ir inmerso en toda tu estrategia de comunicación, Paulo Restrepo. Ahora, lo mismo ocurre, por ejemplo, si lo va a manejar la marca a otra persona. Ahora estoy con Marco Serna, que es experto pues en inversiones inmobiliarias, se fue para Dubái. Él ha trabajado más de 20 años en Orlando y está vendiendo propiedades en Dubái. Y él tiene un tono bastante particular, tiene expresiones, tiene dichos, y eso debe ir a lo largo del guión. Les voy a poner un ejemplo simple. No sé si ustedes han escuchado un comercial o una marca en Colombia que se llama Coordinadora Mercantil. Cuando llega Coordinadora es fa, 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 tiene un pitico, ¿se ha escuchado? Ese pitico o el sonidito de Maná, por ejemplo, guay, guay, yo, yo, o sea, son cosas que hacen únicas a las marcas, así como el sonidito de Maná, así como el de Coordinadora, igual a las personas, y eso hace que esa construcción de marca personal se conecte con el copy por la IA, por ChatGPT, por Copilot, por Claudic, por cualquier IA que ustedes usen de copy,
para desarrollar guiones que realmente sean más creíbles y que ustedes no parezcan como momias en estado catatónico que no responden a estímulos dolorosos, sino que realmente ustedes sepan o piensen o crean que hay un humano detrás. Y eso es muy importante entenderlo también. Excelente. Y como yo sé que hay muchas personas que de pronto están apenas empezando y que quieren saber no solamente lo bueno, porque aquí podemos hablar todo el día de lo bueno, pero también es importante aprender de las malas experiencias o de los errores o de lo negativo también. ¿Para qué? Para poder evitar y para poder limitar esa curva de aprendizaje y por supuesto no caer en los mismos errores que cometimos algunos al inicio cuando empezamos a entrenar a la IA, cuando empezamos a desarrollar contenido con inteligencia artificial. Háblanos de eso. Ya nos hablaste de lo bueno y por supuesto vamos a seguir ahondando más sobre eso, pero ahora también quiero que nos cuentes cuáles son los errores que debemos evitar o cuáles son esos problemas que de pronto nos puedes ayudar a no caer, no cometerlos y que van a ayudar a que podamos crear contenido, que podamos entrenar a nuestra propia inteligencia artificial de la forma más efectiva posible. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, algunos de esos errores, como los mencionas, ya los he dicho anteriormente, y es falta de contexto a la IA, querer respuestas rápidas, y una cosa muy importante es entender estructuras de copy, porque uno puede aprender incluso preguntándole a la IA sobre estructuras de copywriting, que es el arte de la escritura o de la comunicación irresistiblemente persuasiva. ¿Listo? Otra cosa súper importante es no mirar referentes, casos de éxito de personas, de marcas, productos y servicios que estén generando resultados, ese benchmarking, que es el análisis diferencial con las otras marcas, y entender que hay marcas que son aspiracionales, otras que son más premium, otras que le disparan con un lenguaje popular y a un, digamos, un nicho más genérico. Pues ese tipo, si desconocemos todo lo que está ocurriendo en el mercado, probablemente nuestras respuestas pues van a ser unas respuestas que no funcionen muy bien. Y hay muchas técnicas de copy que si quieres en el transcurso de la entrevista les puedo ir diciendo que se puede ir conectando con herramientas de inteligencia artificial para copy, por supuesto. Excelente, yo creo que eso es lo principal. Vamos a entrar ahora sí a la parte práctica. Paulo, si yo fuera un emprendedor nuevo que quiero en este momento empezar a crear mi primera campaña, mi primer contenido con inteligencia artificial, dime una estructura muy sencilla, aplicable, que cualquier emprendedor o cualquier empresario directivo puede empezar ahora, terminando este podcast, utilizar en ChatGPT y empezar a tener resultados. ¿Cuál sería esa estructura y cuál sería de pronto el paso a paso? Mira, por ejemplo, hay una que es muy fácil, que es gancho, contenido, llamado a la acción. ¿Listo? El gancho es un hook, un elemento provocador. Bueno, hay muchas palabras en inglés, o el driver, que es aquello que conecta a las personas. La idea es que le digas a las personas que actúe como un copy irresistiblemente persuasivo para crear un gancho con alto nivel de provocación que llame poderosamente la atención de las personas en los primeros 2 segundos sobre este producto X. ¿Listo? La idea es que podamos dilatar las pupilas de las personas en los primeros 2 segundos. Acto seguido, en el contenido debe ir la propuesta de valor. Y debes tener muy clara cuál va a ser la propuesta de valor o los elementos diferenciales de tu producto, de tu marca o de tu servicio. Y por último, el llamado a la acción. Y esto es muy importante, Carlos, porque depende de en qué momento de la ida, y voy a explicar qué es el AIDA. El AIDA es una, digamos, es una estructura no de copy, sino como del embudo de ventas, que es atención, interés, deseo y acción. Cuando estamos en la atención, pues nadie nos conoce, necesitamos capturar la atención de nuestro público objetivo, y por lo general este contenido debe ser de tipo más educativo, más para que te conozcan, más de confianza. Más adelante el interés empiezas a ser un poco más profundo, más conectivo, más emocional con algunos elementos, combinando la parte racional, ¿listo? Y atención, interés y el deseo, ya tenemos este público tibio que está pronto a comprarnos para llevar a la acción, que es la venta pura.
Es como el tema de la seducción, viejo Carlos. Usted, vos cuando te encontrás con alguien que te gusta, bueno, así pues, uno va con el empujecito, bacaneado, ¿cierto? Pero eso es poco a poco y vas como escalando, ¿cierto? Esto es como cuando las personas entran a Tinder o a Bumble, que entran con el tema de la seducción y cuando hay algo de confianza los llevas a WhatsApp y ya después la cita y lo demás. Es igual en el copy. De hecho, en una estrategia de marketing de contenidos, por ejemplo, en un chronopost para Instagram o cualquier red social, pues los contenidos de la primera semana van a ser muy distintos a los de la semana 4 en Instagram o en el mes 2. Obviamente, esos son un poco más directos al final. Excelente. Y danos un ejemplo. Yo quiero que las personas se vayan con un aprendizaje práctico. Danos un ejemplo de una campaña que hayas desarrollado con la IA y que tenga esa estructura para que las personas sepan específicamente cómo se puede emplear. Bueno, te voy a dar ejemplos, por ejemplo, de Universidad Online y Blacks University, donde hemos desarrollado, no sé, yo te diría que más de 600 guiones de cursos digitales, mucho más, porque a ver, vamos como en 2.500 programas digitales en seminarios online, después migramos a Universidad Online y ahorita en Blacks University, y, y estos cursos pues tienen una puerta de entrada donde hay un BSL. Para los que no saben qué es un BSL, la traducción son las siglas de Video Sales Letter, que son como videos de páginas de ventas. Estos videos tienen que generar alto nivel de conversión porque no solo están presentes en las páginas de ventas, sino que los afiliados a estas empresas pues los usan para vender y para poder monetizar. ¿Listo? Y sobre todo más que los BSL son los video reels que van a ser bastante exitosos. Y esto ha hecho que en los últimos 5 años Universidad Online, bueno, desde el comienzo de seminarios online, Universidad Online y Blacks University, se hayan facturado más de 80 millones de dólares, siendo una de las empresas más sólidas en el mercado de Hotmart y donde el equipo, donde hemos trabajado todos, nos hemos ganado 14 premios Hotmart. Entonces, aquí, como te digo, aquí la pesca no es con dinamita, es con nitroglicerina pura. Y el copy, por supuesto, va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un mensaje. Eso quiere decir que el proceso de entrenamiento de la IA que has desarrollado en tus diferentes proyectos ha hecho que la producción de esos contenidos se ha multiplicado, porque me imagino que antes de la IA pues necesitaban tener un equipo gigante para desarrollar una gran cantidad de contenido y ahora con la IA ya lo están haciendo en tiempo récord. Háblanos sobre ese proceso, cómo ha sido la creación de contenido ahora en esta nueva era de la inteligencia artificial. Más en menos tiempo, mayor calidad. Cuéntanos sobre eso. Mira, tú pusiste el dedo en la llaga, todas las anteriores, porque, no sé, mientras en el día yo hacía 3, 5 anuncios, yo en un día puedo hacer alrededor de 30 anuncios, de 30 guiones o más, y podrías llegar a hacer, no sé, 2, 3 BSL de 5, 7 minutos. Estamos hablando de anuncios más o menos de 1 minuto aproximadamente. Ya obviamente en la medida en que tienes una interacción con la inteligencia artificial, ella lleva a conocer no solo tu tono de comunicación, sino el tono de comunicación de los diferentes productos, porque no es lo mismo hablarle a alguien que quiere estudiar trading, no es lo mismo que hablarle a una persona que quiere comprar un curso para adiestramiento de mascotas. Probablemente el adiestramiento de mascotas es más ganas de ganar, es decir, esa conexión emocional con la mascota, ganarse su afecto, generar esa conexión emocional, y el de trader es más miedo a perder. Entonces, los niveles de adrenalina con el tema del trading es distinto. La persona que busca un programa de trading probablemente sea muy distinto a la persona que busca un programa de mascotas. Si hablamos de cursos digitales, por decirte algo, si hablamos de un psiquiatra con el que yo trabajé, pues es reducir el lenguaje complejo al lenguaje simple. ¿Por qué? Porque muchos psiquiatras, muchos psicólogos, bueno, yo soy psicólogo de profesión, pero el problema de los psicólogos y los psiquiatras es que hablan un lenguaje atmosférico, lleno de tecnicismos, que en muchas ocasiones es bastante aburridor,
y uno va entrenando a la IA para que reduzca el lenguaje complejo al lenguaje simple. Y ellos por lo general le venden como si le vendieran a otros profesionales. Es decir, hay algo que se llama las presunciones. Ellos presumen o asumen que el resto de la gente entiende como ellos hablan. Entonces, primero, hablas con el cliente, obviamente, le dañas un poco la cabeza, como decimos aquí en Colombia, para que se salga de la caja, piense distinto y piense como la persona que tiene el problema, no como la persona que sabe del problema. En ese orden de ideas, la IA empieza a aprender, uno la empieza a segmentar, uno empieza a hacer carpetas, obviamente, por productos, por servicios, por estrategias, por proyectos, y eso te va a permitir que el trabajo sea mucho más ágil. Por supuesto, aquí puede que seas el copy más experto, pero ahora uno tiene que ser como Rambo saliendo del agua con el cuchillo en la boca, dispuesto a todo y generar soluciones absolutamente rápidas. Y no solo rápidas, sino muy creativas. Y la IA te permite darte una muy buena lluvia de ideas, de cosas incluso que no se te hubieran ocurrido, porque hay momentos de aplanamiento intelectual. Hay momentos donde a mí no se me ocurre nada y a la IA sí. Probablemente no sea lo más genial de todo, pero el proceso de validación que uno haga hace que sea genial. Increíble, increíble porque yo conozco tus campañas, tu trabajo y es impecable y el nivel de creatividad que de las últimas producciones cada vez está siendo pues mucho más alto y la verdad la cantidad de producción de contenido con la inteligencia artificial lo que más me llama la atención es que no se nota la diferencia porque el contenido sigue teniendo tu esencia, sigue teniendo la esencia de Paulo, que es lo que más resalta uno como cuando uno está consumiendo el contenido de tus proyectos y de tus negocios. Algo que me llamó bastante la atención y que las personas se han dado cuenta a lo largo de la entrevista es que tú utilizas esos términos tan provocativos y tan que captan la atención y que te despiertan y que te hacen que prestes atención. ¿Cómo haces para que la IA conserve esa esencia tuya y puedas seguir utilizando ese genio persuasivo que tú tienes? Pero para que la IA también conserve eso y la IA pueda tomar esa esencia y ayudarte a crear todo ese contenido. Mira, es muy interesante la pregunta que me haces porque yo combino varios elementos. Por ejemplo, yo no solo le hablo como yo hablaría, sino que le pregunto por refranes populares, por dichos populares, incluso expresiones por países, dependiendo de la segmentación, para que lea el código cultural de determinado país, de determinada ciudad, para que cautive la esencia. Eso es muy importante. Lo segundo, obviamente, cómo hablo yo, cuáles son las expresiones, qué quiero decir con esas expresiones, y le pregunto a la IA si entendió lo que yo le acabé de decir. Ojo, que eso es muy importante. Poner a la IA a reflexionar y que te dé un paso a paso. Eso se llama el chain of thought, que es la cadena de pensamientos, que es una técnica de copy a través de la IA, donde le dices, bueno, ya te di toda esta información, ahora hazme un anuncio para vender desodorantes. Y usa la fórmula before, after, bridge, que el before es qué le ocurría antes a esa persona, cuál era el dolor, el after es qué le podría ocurrir si solucionara su problema, y el bridge es la propuesta de valor, obviamente con un llamado a la acción al final, y con todos los elementos persuasivos que hay alrededor, teniendo en cuenta los elementos del código cultural de la ciudad o del país, el tono de comunicación mío, o si es del experto. Eso es muy importante, y eso hace que en una línea de tiempo siga un hilo conductor. Muy importante lo que estás diciendo. Excelente. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, las empresas medianas y grandes que de pronto necesitan crear contenido para diferentes plataformas? Por ejemplo, necesitan crear contenido para YouTube, para Instagram, para redes o para de pronto enviar un mailing, un newsletter. Esa parte de creación de contenido para omnicanal, para diferentes plataformas, con la IA, explícanos un poco más cómo lo puedes hacer para que sea mucho más eficiente y efectivo. Muy buena la pregunta, porque hay que entender cuál es el objetivo de las diferentes plataformas de generación de demanda. Por ejemplo, el Instagram se maneja a nivel del alter ego. ¿Quién quiero ser yo para el otro? Eso es un tema muy psicoanalítico, ¿no? Es un juego de egos, el Instagram, el estilo de vida,
quién soy yo. Entonces, el lenguaje en Instagram puede ser un poco más aspiracional. ¿Listo? El lenguaje en TikTok, por ejemplo, es mucho más dinámico, mucho más kinestésico, porque es una plataforma con alto poder de entretenimiento. El lenguaje, por ejemplo, yo le digo a la IA, listo, vamos a ponerlo para YouTube, pero quiero que sea más como un tutorial. ¿Listo? Porque la gente cuando entra a YouTube ya sabe que se va a quedar pues mucho más tiempo. Obviamente las tasas de retención van a ser muy distintas en YouTube que en Instagram. En Instagram tiene que ser más rápida, al igual que TikTok. En YouTube se va a demorar un poco más porque son videos que pueden ser del long tail, es decir, de cola larga. Entonces, depende del tipo de video. Incluso para una estrategia de email marketing va a ser un poco más racional. Con algo de emoción, por supuesto, porque a veces los correos son muy fríos, pero uno le pone el tono de comunicación e incluso le pregunta a la IA antes, porque esto lo podrías hacer. Y aquí es cuando le preguntas a la IA, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué me recomiendas hacerlo si lo fuera a publicar en YouTube? ¿Qué me recomiendas hacer si lo fuera a comunicar en Instagram? Entonces, ella te empieza a arrojar data. Ojo con esto. Y ahí, por eso es que es muy importante y es el proceso de validación. Es decir, porque hay mucha información, pero hay tanta información que se convierte en paisaje. Y ahí ese es el tema de la relevancia y la validación de esa información, porque hay un universo de posibilidades, pero un centímetro de profundidad. Hay que agarrar ese centímetro de profundidad, porque la IA a veces te habla mierda y tenés que validarla, y es en serio. Y le tenés que decir, si vos le pedís un dato de una fuente, dile que sea una fuente real y de dónde la sacó, porque ella te puede sacar muchas cifras, pero si no le decís no le preguntas por la fuente real, qué estudio, qué universidad, qué investigación y dónde la saca, pues probablemente va a ser sacado como el sombrero de un mago y el mensaje no va a ser tan creíble al final. Yo creo que es por ese lado la cosa. Eso es muy importante porque igual en esta nueva coyuntura de la inteligencia artificial y de todo lo que se está desarrollando nuevo, pues todavía hay cierto margen de error, por así decirlo. Las famosas alucinaciones de la inteligencia artificial, lo que mencionaba que de pronto en algunos casos la inteligencia artificial saca datos de que no tiene nada que ver o de pronto información que no está 100% verificada. Y ahí yo creo que entra mucho el criterio del experto, de la persona que ayudó a crear esa IA o a la persona que está supervisando eso. Y eso enlaza mucho con esta pregunta que tengo ahora, que es, quiero saber que tú todavía como experto no le delegas a la inteligencia artificial. O sea, ¿hasta qué punto trazas la raya en el piso y dices, hasta aquí va la IA y de aquí entro yo como experto? ¿Cómo manejamos esa parte en las empresas? Buenísimo, mira, yo pienso que al final todo es el tema de validación. Es decir, yo no como cuento, yo como carne. Es un copy de un comercial en una época que creo que lo sacó Fedegan porque habían desprestigiado mucho la carne de vaca y le decía a la gente, no coma cuento, coma carne. Entonces, uno no le puede comer cuento a la IA, además por una sencilla razón. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una fake news o una noticia falsa, que por lo general la mayoría, bueno, esto me lo estoy inventando en este momento, es un supuesto, pero muchas de las noticias más entretenidas son noticias falsas. Si, por ejemplo, una publicación en un periódico tuvo un alto nivel de viralidad y en un periódico, pues, creado en la casa de Pepito Pérez, y de hecho hay muchas estrategias, muchos embudos de ventas a partir de noticias falsas, de medicamentos, no sé, vasodilatadores para personas con disfunción eréctil, para mujeres con menopausia, para personas que, no sé, tienen algún problema. Si tienen un alto nivel de viralidad, la IA los va a tomar como si fueran la voz de Dios. Y por eso es que a nivel de estructuración y de validación, yo no le delego eso a la IA. Además, les voy a dar un dato muy interesante, y esto está súper comprobado. La gente, y esto es bueno para los que ya pasamos la barrera de los 40 años, o los que están próximos a pasar la barrera de los 40 años. Las personas que mejor hacen prompting, que es el arte de escribir bien los comandos, son las personas que están o bordeando los 40 o que pasan los 40 años. ¿Por qué? Porque tiene una mayor estructura. Hablamos de un pelado, como decimos en Colombia, una persona muy joven. Nació, digamos, en la era digital
y que puede tener mucho conocimiento de tecnología, pero si no tiene una estructura, unos estudios, un proceso de validación, una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis, pues va a ser mucho más difícil desarrollar un buen prompt que genere una propuesta de valor al final válida, y pues evidentemente eso todavía no se lo podemos dejar a la IA. Yo la validación no se la dejo a la IA. Excelente. Ahora que tocas ese punto muy importante que es el prompt, el desarrollo de los comandos, de los famosos prompts para hablarle a la inteligencia artificial, para solicitarle información, para pedirle tareas. Ese prompt es casi tan importante como el mismo entrenamiento de la IA, porque es directamente la instrucción que tú le estás dando. Y eso tiene una estructura también y prácticamente se han desarrollado ahora carreras prácticamente nuevas sobre cómo enseñar a las personas a hacer ese prompting, a hacer esa redacción para la inteligencia artificial. Y también es mucho más importante ahora para la escritura persuasiva. Me imagino que tú tienes ya desarrollado tu propia estructura de prompting para solicitar a la IA. ¿Cómo podemos nosotros que estamos empezando o de pronto algún director creativo de una compañía que está empezando ahorita en su proceso de redacción de los comandos o de los prompts para la IA, ¿qué le aconsejas a esa persona para que pueda solicitarle a la IA de forma más efectiva y con mejores resultados y que pueda desarrollar esos prompts de la forma mejor? Bueno, mira, la pregunta es bastante profunda y se lo voy a decir a todos porque lo es. Y es que eso se llama ingeniería de prompts, que es la estructura de los prompts. Uno tiene que ponerse en los zapatos, así esa palabra de ponte en los zapatos del otro, suena muy cliché, pero es real. Actúa como, piensa como si estuvieras en esta situación. Es muy importante a la hora de redactar un buen prompt. Es una técnica que se llama few shots o pocos disparos, que es darle algunos ejemplos o referentes de BSLs o de guiones para videos que funcionen, por ejemplo, para un anuncio. Yo particularmente no tengo la versión premium de YouTube. A mí me gusta el original, te digo por qué. Porque me parece que ahí salen BSL muy buenos. Y yo he agarrado estructuras de prompts de esos BSL que salen en YouTube, se los pongo a la IA para que los analice en algunos casos, para que los use de referentes, y eso va a permitir que la IA aprenda y que conecte mejor. Y esto aplica también para, por ejemplo, para IAs como Midjourney de creación de imágenes, como Heigen de creación de avatars, como Eleven Labs. Por ejemplo, en Eleven Labs me di cuenta que para grabar una voz que realmente sea poderosa y clonada, hay que presentarles un video por lo menos de media hora. Yo al principio les pasaba un video de 3 minutos, o un audio de 3 minutos, perdón, pero te la clona en media hora. Pero cómo le preguntas es súper importante, y cómo interactúas con la IA, porque la retas. Además, mira, la verdad es que no me pareció, yo la regaño y todo, yo le digo, la verdad no me pareció muy creativo lo que me acabas de poner. O sea, hacete de cuenta que sos la tía cantaletosa. A mí usted no me habla así, pero pues se lo digo de otra forma. Quiero que seas un poco más creativo, que te bases en el ejemplo que te acabé de poner. Es más, te voy a poner otro ejemplo. Dime si entendiste antes de ejecutar el anuncio. Entonces ella te hace el análisis de lo que ella entendió. Y probablemente cuando veas el análisis te diste cuenta que no lo ha analizado todo bien. Yo le dije, mira, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Quiero que elimines esto o se te ocurre algo más de su análisis y le agregues otra cosa. Y probablemente en esa interacción, esa IA generativa te va a generar unos resultados increíbles. Eso es súper importante. Increíble esto que comentas, porque incluso recuerdo algunos estudios que estaban saliendo donde mencionaban que cómo le hables a la IA o el tema de la retroalimentación que le des o ese de pronto regaño o lo estás haciendo bien, puede reforzar mucho más el aprendizaje y hacer que te den mejores resultados todavía. Incluso en algunos prompts al final incluyen una propina que tú le dices a la IA, si lo haces bien, te doy $150 de propina. Eso incluso influye a que la IA pueda dar mejor resultado. O el típico... Eso no lo había escuchado. Sí, incluso le da la instrucción donde dice, para, piensa, respira,
Cada vez que vayas a dar un resultado, piénsalo 2 veces. Esas instrucciones inclusive también hace que la IA reflexione y pueda mejorar el resultado del contenido. Y ya para ir terminando, yo sé que las personas ahora, muchos de los que nos están viendo, escuchando, pueden estar en este momento entre temerosos y entre felices. De pronto temerosos los que no saben en este momento o tienen mucho miedo de que lo que antes hacían ya los va a reemplazar ahora 100% la IA. Y hay algunas personas como nosotros que estamos tratando de aprovechar cualquier nuevo avance para ver cómo mejoramos nuestro flujo de trabajo. ¿Qué le puedes recomendar a esos empresarios o emprendedores que en este momento están bastante inseguros porque no saben si en algún momento la IA los va a reemplazar? Y cómo podemos hacer o qué les recomendarías a esos empresarios, a esos directivos, para que puedan pensar no en lo negativo, sino en cómo la IA los puede empezar a mejorar su flujo de trabajo? Pues los voy a regañar a esos empresarios que piensan 2 veces, porque exceso de análisis genera parálisis, así de sencillo. Y si no lo haces rápido, pronto alguien lo va a hacer por ti. Así de sencillo. Así que sí o sí tienes que aprender herramientas de inteligencia artificial. Miren, yo les he aplicado en reuniones de negocios para desarrollar propuestas de valor. ¿Listo? Para estructurar una propuesta de valor sólido, un diferencial a través de una estrategia de negociación. En una mesa de trabajo, en una entrevista, cuando yo presento un proyecto súper importante. 2, en una capacitación. Por ejemplo, yo si quiero dictar una capacitación, yo hago una estructura y, por ejemplo, me baso en la metodología Feldman de curación de contenidos para presentar esa estructura de capacitación y después le meto yo lo que yo le llamo las arepas voladoras, que son los adornos, los elementos visuales. Algunos de ellos los bajo de Google, otros los desarrollo ahora con IA. La cantidad de imágenes gráficas y la cantidad de piezas que te pueden hacer es impresionantes. También lo puedo hacer, por ejemplo, para estructurar un programa digital. Las puedo desarrollar para vender un producto. Incluso, miren, uno de los mayores dolores de las empresas, el manejo de objeciones, las PQRs, las preguntas y respuestas de cómo resolver esas posibles objeciones, qué es lo que mata una marca, un producto o un servicio. Cómo desarrollar habilidades en tu fuerza de ventas. Cómo automatizar procesos, que en eso el Biocarlo es el tigre de los tigres. ¿Sí o qué, hermano? Entonces, es como hacer la vida más fácil a las empresas, a los empresarios, y si no te mueves, pues te van a reemplazar. Tan simple como eso. Excelente, excelente. Creo que este día ha sido para abrir los ojos. Yo creo que inclusive hasta personas y empresarios que ya tenían algo de experiencia con IA, el día de hoy han recibido pues un contenido no solamente teórico, sino práctico. Estamos hablando de contenido de parte de una persona que ya tiene, desde que estamos desarrollando procesos con inteligencia artificial, haciendo testing, haciendo prueba y error. Y ese es el verdadero aprendizaje que yo creo que nos tenemos que llevar todos el día de hoy. No solamente la parte teórica de escribir en ChatGPT y que te redacte un texto, sino cómo ese contenido que creamos en ChatGPT podemos desarrollarlo en una campaña completa para una compañía y que genere ingresos, que genere retorno. Porque para eso es que estamos aquí, para aprender no solamente cómo hablarle bonito a ChatGPT y que nos entregue resúmenes de libros y algo lo más sencillo, no, estamos viendo cómo podemos utilizar la comunicación persuasiva, las estrategias que nos mencionaba Pablo el día de hoy para empezar a hacer que ChatGPT nos escriba contenidos y que genere dinero para nuestros negocios. Pablo, muchísimas gracias por toda esta información. ¿Algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? No, Carlos, hermano, no, muy contento de estar aquí. Vamos a estar presentando unos contenidos que son una bomba completa, se los puedo asegurar. Esto obviamente nos vamos a ir actualizando en una línea de tiempo porque esto va muy rápido. La idea es que pierdan el miedo, es la única recomendación, que se arriesguen, que también tengan colmillo para analizar la información que les entrega la IA y que no les dé pena usarla, porque les puedo decir que los resultados, ustedes pueden multiplicar por 20 o más la capacidad de reacción a partir de los elementos de IA. Así que pilas, vamos con toda.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en todas las redes Impacta IA, en nuestro canal de YouTube. Este va a ser un nuevo espacio para ustedes, empresarios, emprendedores. Mi nombre es Carlos Borges y muchísimas gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Bueno, yo me quiero despedir acá. Mi nombre es Paulo Restrepo, descuadriculador de Mentes Aburridas. Pilas, porque en el próximo capítulo yo voy a bombardear aquí a Carlos y le voy a hacer unas preguntas yugulares que van a la yugular. Y este man tiene dinamita pura en esa cabeza, nitroglicerina. Así que pilas, nos vemos en el próximo programa, ¿cierto? Síguenos en nuestro canal de YouTube, Impacta IA.